Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de dónde nos escuchen. Estamos en una emisión más de Radio Sofando con Victoria Carrasco y Pedro Tello y estamos, pues continuamos con esta serie de programas dedicados a la bioética y a los derechos humanos, desde luego con la presencia de la doctora Samantha López Guardiola. Y pues bueno, antes de darle su breve síntesis curricular, quiero pues darles un poquito de lo que es la trayectoria de la doctora Samantha López. Ella es doctora en Derecho, egresada del INDEPAC, con mención honorífica, es maestra en Ciencias Penales con especialidad en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en Amparo y Garantías Individuales, egresada del INACIPE. Ha cursado varios diplomados en Derechos Humanos y es licenciada en Derecho y licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. Actualmente se desempeña como docente en diversas instituciones educativas del país, impartiendo diversas asignaturas como Derechos Humanos, Control Difuso, Control de Convencionalidad, Garantías Constitucionales, Criminología, entre muchas otras. Y bueno, además de esta labor docente, tiene una serie de publicaciones, entre las cuales destacan algunas publicaciones que vamos a mencionar, como El manejo de datos personales en los Estados Unidos, que fue publicado en la revista Criminogénesis. También el artículo Feminicidios, Mujeres en el Olvido, que fue publicado por la revista Código Topo, que es una revista especializada de Cadena 3. También otro artículo que se llama La fallida estrategia de seguridad pública, que fue publicado en la revista Confluencia 21, que es una revista de pensamiento político. Y también pues hay otro artículo muy interesante que se llama La violencia contra las mujeres en el Estado de México, que también fue publicado en la revista Criminogénesis. Y bueno, esto es solamente una muestra de muchas publicaciones que tienen revistas, pero también tiene publicaciones de libros como Derecho Penal 1, Derecho Administrativo 2 y Derecho Romano 1, entre pues toda esta prolífica labor como escritora, investigadora, en fin. Y esto es solamente una pincelada de la labor de la doctora Samantha López Guardiola, a quien le damos la más cordial bienvenida para el público de Radio Sofando y para el público que nos escucha en más de 128 ciudades y bueno, más de 128 países y en más de 1000 ciudades. Y bueno, pues le damos la bienvenida a la doctora Samantha López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, querido Pedro, muy bien, muchas gracias por este espacio, como siempre. Para mí es un placer podernos conectar por estos medios con el resto del mundo. Saludos a todos tus radioescuchas en donde quiera que se encuentren. Pues muy bien, y pues antes de comenzar con toda esta, vamos, más bien antes de continuar con esta sesión que es la 12ª sesión, vamos, de toda esta serie muy interesante. Quiero aprovechar para saludar a Juan Godínez, que comentó estos programas en nuestra plataforma de YouTube. Pues me voy a permitir leer el comentario. Dice: este es el programa más interesante que he escuchado en mi vida. Su labor es maravillosa. Los admiro muchísimo. Todo esto nos lo escribió Juan Godínez, a quien le agradecemos sus comentarios y pues bueno, de paso también los saludamos. Claro que sí, Juan, en donde quiera que estés, ojalá y nos continúes escuchando. Muchas gracias por tus lindas palabras. Y bueno, si te parece bien, Samantha, si nos podías platicar un poquito de lo que vimos la emisión pasada, antes de entrar al tema de maltrato en los adultos mayores, que es un tema, híjoles, bien sensible en la sociedad.
Lamentablemente, pues no se ha podido abatir ese tipo de prácticas de maltrato a los adultos mayores, que puede ser maltrato desde maltrato verbal, maltrato físico, en fin, de muchos tipos, y creo que para una sociedad como la nuestra no nos podemos permitir ese tipo de cosas. Pero si nos pudieras recordar un poquito de la sesión pasada antes de entrar en materia, por favor. Claro que sí, Pedro, es un placer para mí. Bueno, en la sesión pasada, las últimas 2 sesiones, estuvimos hablando del tema del maltrato infantil. Un tema que por demás es verdaderamente interesante porque nos permite, o el objetivo de esas sesiones fueron justamente el de generar conciencia en nuestra hermosa sociedad mexicana respecto de esta problemática social y cultural, porque mucho de los temas de violencia ha estado arraigado en nuestra sociedad por siglos. Primero porque pues somos objeto o fuimos objeto del colonialismo por más de 500 años. Y entonces hoy se habla que somos neocolonialistas, es decir, que las mismas o muchas de las actividades y de las acciones que se cometieron por parte de quienes nos conquistaron, las repetimos, las continuamos repitiendo en nuestra sociedad, es decir, abuso infantil, maltrato, explotación, violencia en todas las formas de expresión, ya sea física, emocional, económica, financiera, sexual, etcétera, ¿no? Entonces, eso sucede con no únicamente en México, eso sucede en toda nuestra América Latina, toda vez que pues realmente no hemos sabido reorganizarnos como sociedad en búsqueda de una sociedad, primero que nada, más justa, más equitativa, pero sobre todo menos violenta. Entonces, como resultado de esa situación, además de que discriminamos muchísimo en nuestras sociedades, repetimos esos patrones. Y entonces la violencia la vemos como un acto normal. O sea, a las mujeres hace años nos decían, bueno, pues te tienes que aguantar, si estabas casada, bueno, pues ese es el hombre que te tocó, ese es el hombre que escogiste y pues te aguantas, ¿no? La situación de violencia que pueda suceder. Como personas, como nuestra relación con nuestros adultos mayores, bueno, desafortunadamente, la sociedad ha transitado diferentes formas de pensamiento, ¿no? Hace algunos siglos, algunos ayeres, los ancianos, por ejemplo, eran considerados personas muy conocedoras, con mucha experiencia, y así lo son. Eso no ha cambiado, las personas mayores así siguen siendo. Entonces, pero ¿qué sucede en nuestra sociedad? Que desafortunadamente en este mundo actual le damos valor más a lo material que a lo que no se ve, como diría nuestro autor, el autor del Principito. Lo más hermoso de las personas es aquello que no se ve, ¿no? Que es nuestro corazón, nuestro sentir. Entonces, en ese sentido, debemos de valorar, recordando las últimas 2 sesiones, o sea, debemos de valorar al ser humano al niño como lo es, en toda su integridad, en toda su corporeidad. Es decir, como una persona que está en desarrollo. Hay que mencionar que también, bueno, los niños a veces son también muy, muy sarcásticos, a veces son violentos, y como muestra de esto, en esta semana que vamos concluyendo, se dio en Estados Unidos, me parece que en Texas, una situación de un niño, un joven, un adolescente,
estaba defendiendo a uno de sus compañeritos o compañeritas del bullying, ya saben. Y entonces otro grupo de niños no les gustó esto, lo siguieron afuera de la escuela, lo enfrentaron, lo golpearon y lo dejaron ahí para que muriera. Entonces, en este tipo de condiciones, o sea, también vemos y reconocemos que en ocasiones, y lo hemos visto desafortunadamente también en nuestro país, tuvimos ahí el caso del Ponchis, hemos tenido varios casos en donde niños están involucrados en homicidios, en comisión, vaya, los niños no cometen delitos, pero cometiendo conductas graves. Entonces, esta situación que sucedió en Estados Unidos, bueno, ahora estos jóvenes adolescentes van a enfrentar cargos de homicidio, por supuesto, muy probablemente cometido en pandilla, pero el punto es que en Estados Unidos sí los van a juzgar como personas mayores, porque Estados Unidos y Canadá, recordemos, no forman parte, ellos no han firmado ningún tratado internacional y por supuesto no han firmado la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, en este sentido, Estados Unidos y Canadá no se encuentran obligados con la comunidad internacional a observar ciertas reglas o ciertas normas de derecho internacional. Por ende, tanto estos países como algunos otros europeos pueden juzgar y juzgan algunas conductas de algunos niños como adultos. Y eso quiere decir que esos jóvenes adolescentes pues van a pasar probablemente no el resto de su vida en cárcel, pero muy probablemente bastantes años. Quizá, no sé, me atrevería a decir entre 15 y 20 años de su vida, tal vez más. Entonces, el punto central aquí es identificar, bueno, recordar que somos una sociedad que vemos la violencia como algo natural, pero no lo es. La violencia no es algo natural. Es algo que debemos de aprender a identificar y trabajar en contra de ella. Y que principalmente con los niños y adolescentes lo que tenemos que hacer es tratar de brindarles un hogar, un espacio seguro, una escuela segura y en tanto nosotros les aportemos esa relación sana, creo que vamos a generar niños más sanos. Estos niños que cometieron estas acciones en Estados Unidos, muy probablemente también hayan o estén viviendo o hayan visto la violencia en su familia como algo normal, porque si no fuera de esta manera, ¿cómo es que un niño, un joven, un adolescente pueda llegar a cometer un acto de esta naturaleza? No me atrevo a decir delito porque, reitero, los niños no cometen delitos, pero de cualquier manera. Y bueno, fíjate que te quería comentar también por ahí, hay teorías criminológicas que hablan de que la sociedad es la que genera, ¿no? Por ejemplo, a los infractores, la que hace al ladrón. Y yo creo que en cierta medida, pues no, por eso tenemos libre albedrío, ¿no? La gente ante una necesidad puede decidir trabajar o puede decidir robar. Pero, por ejemplo, en un menor de edad, creo que ahí sí aplica mucho esto de la influencia de la sociedad, porque el menor creo que no es que sea tonto, no es que le falte razón, pero sí a veces no tiene un criterio suficientemente formado por la edad y termina haciendo lo que ve que hacen los papás, los hermanos. Si ve que el papá en lugar de irse a trabajar se dedica a ver a quién roba, eso lo va a hacer el menor. Entonces, ahí sí es fundamentalísimo, yo creo que el papel de la sociedad y como sociedad, yo recuerdo que fíjate hace años, veías a alguien en la calle y si tú veías a un niño haciendo algo malo, le llamaba la atención y pues se veía normal. Ahora ya no le puedes llamar la atención porque los papás a veces hasta se molestan, ¿no? De que tú le digas al niño que levanta la basura que tiró, que no le conteste a la mamá, que no le grite. A veces la mamá se enoja y dice, es que es mi hijo y me puede hablar como quiere, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas obviamente no son delictivas,
pero sí van en contra de pues de una convivencia social adecuada, ¿no? Entonces, un niño que le pega a otro niño abiertamente en la calle, quizá ya de adolescente vaya y pues lastime a alguien para robarle algo, para hacerle otra cosa, ¿no? O quizá hasta pueda generar una conducta de violador, ¿no? Pero ese tipo de cosas, creo que ahora como sociedad nos hemos vuelto pues muy tolerantes y además indiferentes, ¿no? No sé tú cómo veas. Totalmente, Pedro, e incluso hemos llegado al grado de que hoy hay niños que enfrentan a los maestros, en general, maestros, maestras, y son violentos contra los maestros, Sí, y los maestros se quedan atados de manos, porque desafortunadamente, o sea, tienen poco margen de actuación respecto de la violencia de los niños contra los docentes. Los maestros generalmente no saben cómo reaccionar, claro, porque si le hablas con voz autoritaria, probablemente la mamá o el papá te van a venir a cuestionar y demás. Pero hemos visto ocasiones, incluso que los niños llevan pistolas a la escuela, y entonces no olvidemos que el niño, reitero, no es tonto, entonces él mide cuáles pueden ser sus acciones y entonces va a cometer ciertas acciones midiendo a la persona, midiendo al maestro, ¿no? Entonces dice, bueno, pues si hago esto no me dice nada, si rayo la pared no me dice nada, si le rompo o si le hago travesuras a otros compañeritos, no me dice nada. Entonces voy midiendo hasta dónde puedo hacer o deshacer y entonces eso aunado a que hoy en día los padres, en su gran mayoría, no quieren ni siquiera que se le toque al niño ni con, como diríamos anteriormente la canción, ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Entonces, esa tolerancia tampoco es lo mejor, lo más aconsejable, porque yo no digo que al niño se le grite o que se le maltrate, por supuesto que no, ni en la escuela, ni en la familia, ni en el hogar, pero sí tiene que haber límites a su comportamiento, porque de lo contrario estamos creando un pequeño monstruito que después no lo vamos a poder contener. Entonces, a un niño se le tienen que enseñar justamente límites en su actuación, en su forma de ser, en su forma de hablar, para que lo vayamos moldeando. Recordemos, es un niño, será en un futuro un adulto, entonces tenemos que ir moldeando a ese adulto claro, para ser un buen ciudadano de la sociedad. Creo claro. que hoy en día la sociedad se pregunta mucho, ¿qué mundo le voy a dejar a mis hijos? Yo creo que la pregunta debe ser justamente al revés. ¿Qué Mm, niños, qué hijos les voy a dejar? ¿O qué al adultos, mundo, qué seres humanos les voy a dejar al mundo? claro. Y fíjate que ahora que te escuchaba, creo que este concepto encaja perfectamente bien con el tema que tocas hoy, porque, mira, recordando un poco la utopía de un estado perfecto que señalaba Platón hace más de 2500 años, sobre cómo podría ser un estado perfecto, y él hablaba en sus libros de la República, hablaba de cómo poder involucrar a los adultos mayores e integrarlos con los niños, con los pequeños, porque él decía, obviamente hay un lapso en la vida que se es productivo, se tiene fuerzas para ir a la guerra, para ir a arar al campo, para comerciar, en fin, y hay un momento en donde ya la fuerza nos va abandonando, pero eso no quiere decir que valgamos menos o que no podamos ser suficientes para la sociedad. Entonces lo que decía Platón es que el adulto mayor ya vivió, ya está más sereno, ya ha aprendido de la experiencia, ya tiene mucho que compartir. Y en ese sentido, pues lo que decía Platón es que si juntamos, por ejemplo, la experiencia del adulto con la energía de los niños, que están ávidos de saber, conocer, se da la mezcla perfecta, porque de hecho decía Platón que en una república perfecta, los adultos mayores eran los que se iban a encargar de la enseñanza de los niños. Entonces, en ese sentido, pues iba acompañado fundamentalmente del respeto,
porque no podemos pensar en una enseñanza si los niños no respetan a sus profesores, ¿no? Sean estos como sean de la edad que sean, pero creo que ahí es donde se daba precisamente esta combinación, ¿no? Un adulto mayor que le puede decir, mira, si te vas por ahí, te puede pasar esto, si no haces esto, te puede pasar esto otro. ¿Por qué? Porque ya lo vivieron, ¿no? Incluso aquí en la época prehispánica había dos enseñanzas que se les daba a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que seguramente ya los conoces, Samantha, se llaman los huehuetlatoli. Sí. Son consejos donde se les dice a los jóvenes de ambos sexos, cada uno por separado, cuidado, ¿no? O sea, ten cuidado de hacer esto, de no hacer lo otro. Y eran consejos, pues vamos, que yo creo que hasta la fecha son válidos, ¿no? Dejando un poco las costumbres de la época, pero yo creo que eso es justamente el espíritu de esta situación, ¿no? Eso implica respeto, implica derechos humanos, implica reconocimiento de las partes, pero vamos, tú eres la experta en eso, pero yo sí nada más quería acotar un poquito esta cuestión, como en las culturas antiguas se tenía muy claro, ¿no? Que no era el eterno joven, ¿no? Como lo queremos ver hoy día, ¿no? El eterno joven, que si ya no eres eterno joven, ya no vales, ¿no? Entonces, sí hay un lugar para cada cosa, hay un lugar para la experiencia de los adultos mayores, y tan es así que en la antigua Roma el Senado, pues era la senectud, ¿no? Los adultos mayores, que era la sabiduría, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Pedro. Las culturas que nos antecedieron dan cuenta justamente de este tema. O sea, al adulto mayor se le va a conceder, se le reconoce, no es que se le conceda, porque han vivido tantos años, tienen tanta experiencia, no se le concede nada. Son unos triunfadores. Yo los veo así, son unos triunfadores porque han podido sortear las dificultades de la vida. Y gracias a eso tienen una gran experiencia y un conocimiento en muchos temas que son todos útiles para nuestra sociedad. Principalmente debemos de reconocerles su dignidad humana. Bien lo comentabas, hoy en día está esta ideología de tratar de verte siempre joven, 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 porque en el sentido que vas perdiendo juventud, pues vas perdiendo un espacio, digamos, en la sociedad, o el espacio que a ti te gustaría tener, porque ya no tenemos la fuerza, ya no tenemos, pero lo comentas tú también, no tenemos la misma fuerza cuando vamos avanzando en edad, pero nos lo compensamos con el conocimiento, la experiencia, y Sí. eso es lo que vale la pena. Entonces, en la actualidad es muy importante comentar, justamente con estos temas de bioética y toda la evolución en la medicina y demás, se habla de que para el 2050 ya vamos bueno, las personas que lleguemos a esa época, vamos a ser, o sea, va a haber más adultos más mayores. ¿A qué voy? Claro. Ya no, o sea, ya la tercera edad ya no es tal. Ya hoy hay mucha gente que llega a la cuarta edad. O sea, la tercera edad, los 60, 70, está en muchos países, está rebasada. Hay gente que alcanza la cuarta edad y en muy buenas condiciones, afortunadamente. Entonces, para el 2050, reitero, con este tema de la tecnología y el avance en la medicina y la prevención, que es lo que justamente busca la bioética, pues habrá más adultos mayores de más de 100 años. Entonces, el punto fundamental aquí es, como sociedad, cómo vamos a resolver o cómo vamos a enfrentar esa situación. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy en día se retiran a los 65, 70 años, a lo más, 68, 65, 68. Imagínense si vamos a vivir en mínimamente 100 años, eso quiere decir que por lo menos vamos a tener que ser autosuficientes de alguna manera por más durante 30 años. Claro. Y todo eso que comentas, Samantha, es un tema preocupante para los estados, porque ese aumento, aumento de la esperanza de vida es muy bueno, porque todo eso es parte de la medicina, pero
Por otra parte, se convierte en un problema social cuando vemos el tema de las pensiones, ¿no? Porque hay gente, vamos a suponer que trabaja 25 años, 30 años se jubila a los 60, pero si vive otros 30 años, llega hasta los 90, pues resulta que a veces hasta llevan pagándole más tiempo una pensión de lo que realmente trabajó, ¿no? Entonces el problema es quién va a pagar esas pensiones, porque la pirámide poblacional, como bien comentas, también va pues achatándose. La juventud ahora, pues mucha juventud ya no quiere tener hijos, entonces eso implica que la población económicamente activa va envejeciendo. Entonces es todo un tema, todo esto ya lo vivió Alemania, Francia, Japón, Reino Unido. México antes era una población predominantemente joven, pero ahora ya está envejeciendo la población económicamente activa, y todo esto pues se vuelve un tema pues de lo que es una cuestión, yo diría moral, se va a un aspecto económico, social, y que pues además si eso lo juntas con todas las malas prácticas, ¿no? Por ejemplo, que tienen los sectores empresariales, es decir, se contrata o se busca una persona de entre 25 y 30 años, ¿no? O máximo 35 años. Entonces dices, bueno, si ya tengo 36, ya, ¿dónde voy, no? Y 36 no es una edad, pues para nada, ya digamos que puede dejar a alguien inútil, ¿no? Vamos, una persona de 36, 40, 45, 50 años tiene todavía fuerza, pero además de la fuerza tiene pues experiencia, ¿no? Y contactos y habilidad y expertise, cosa que no tiene uno de 20, ¿no? Entonces, socialmente hay problemas graves, ¿no? Sí, porque finalmente esto, como bien lo comentas, se refleja en la cuestión presupuestal de los estados. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en muchos países, si tienes, ya por eso se han dejado, o sea, hecho a un lado la práctica de preguntarte la edad, porque se puede discriminar en razón de ese tema. Claro. Pero dicen, tiene 50 años, en la entrevista dicen, pues yo creo que le damos oportunidad a otro joven, a otro más Exacto. joven. Sí. ¿Por qué? Porque otro más joven no tendrá la experiencia en el conocimiento, pero tiene el ímpetu, tiene las ganas de salir adelante, entonces, como uno lo tuvo, ¿no? Entonces, sí, es una situación delicada socialmente, definitivamente, y entonces tiene muchas aristas. La que vamos a tocar hoy es justamente el tema del maltrato de las personas adultas mayores, ¿no? Que es una de esas problemáticas que enfrenta la sociedad muy comúnmente, y lo enfrentamos primero que nada como familias. Entonces, es un tema que es necesario generar conocimiento y generar esa conciencia en la sociedad, queridos amigos. ¿Por qué? Porque nuestros adultos mayores, primero que nada, requieren que se les trate con dignidad, que se les reconozca su dignidad humana, es decir, que ellos valen por el simple hecho de ser seres humanos, independientemente de la edad que tengan y de las, digamos, condiciones de vida que tengan, es decir, y condiciones físicas y mentales. Una persona no pierde su valor por el simple hecho o por el hecho de que su condición físico-mental esté deteriorada. Por el contrario, como comentábamos, o sea, podemos tener otras, y desarrollamos, generalmente las personas se desarrollan otras habilidades que van, por supuesto, a ayudar a compensar esa pérdida quizá de fuerza física, quizá de toma de decisiones muy rápidas. Bueno, se va generando otro tipo de aproximación a la vida, otro tipo de visión de la vida y de la problemática o de los problemas, ¿no? Entonces, primero que nada, sí les aconsejo de que reconozcamos la valía de nuestras personas adultas mayores en nuestra sociedad, porque tienen mucho que aportar, conocimientos, experiencia,
Bueno, además de ser generalmente una biblioteca, porque nos pueden comentar de lo que sucedía en nuestro México, hablando de nuestro México, pero de lo que sucedía en nuestro mundo hace algunos años, algunas décadas, y que nosotros no nos tocó vivirlo. Y que como sociedad generalmente repetimos situaciones, repetimos problemáticas. Entonces, la experiencia de un adulto mayor, no la desechemos, no la hagamos de lado. Y me refiero a experiencia en cualquier campo, no forzosamente que tengan que ser ingenieros o científicos, que hayan sido cualquier persona, eh, una abuelita, por ejemplo, que nos pueda comentar cómo es que era su vida, cómo fue, que le pueda comentar a sus nietos, que los pueda eh, asesorar, que les pueda leer libros, que les pueda... Es muy valioso todo eso y esa interacción con los demás personas de la sociedad es muy importante para un adulto mayor. No los hagamos a un lado de las cuestiones de las convivencias sociales, no los aislemos porque eso tiende a, por supuesto, generar una depresión en ellos. Entonces, les comento rápidamente, ¿qué dice o sea, la contextualización de la problemática, ¿no? La Organización Mundial de la Salud declaró en una reunión en Toronto en 1999, que los malos tratos a personas mayores, como la acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que causa un daño o angustia a una persona mayor y que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza, es justamente maltrato contra las personas mayores. En igual sentido, toda acción involuntaria, accidental y fortuita que conduzca a ofensa o descuido físico, psicológico, emocional, social, económico, infringido a una persona mayor de 60 años por los hijos, sobrinos, hermanos, familiares, terceros, la sociedad o por un médico tratante o por personas que están relacionadas con su cuidado o su atención, es también considerada maltrato de las personas mayores. Por el otro lado, hay una red internacional para la prevención del maltrato al mayor y la Organización Mundial de la Salud ha publicado perdón, análisis respecto de justamente el tema de del maltrato contra las personas de tercera edad. Respecto de experiencias que se han vivido en 8 países, como lo es, entre ellos España. Entonces, esta información recogida por la OMC, que es la Organización Mundial de la Salud, ha informado que en ocasiones se cree que la violencia, como lo comenté al inicio de esta charla, forma parte de nuestra sociedad, entonces no genera daño, no hace daño. Pero no es así, verdaderamente genera mucho daño. Entonces, respecto de hay 2 ramas que analizan justamente o que atienden al adulto mayor. Esa es la palabra correcta, atienden al adulto mayor en términos médicos. Y esa es la geriatría y la gerontología, ¿ok? Y estas 2 ramas se han pronunciado respecto del maltrato, del abuso de las personas mayores, y ambos trabajos coinciden en señalar como origen de las situaciones del maltrato la estigmatización de la imagen de las personas mayores como pasivos e improductivos y un ambiente social adverso que no facilita la atención de estos adultos mayores dependientes de por familiares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que influye directamente en muchas ocasiones respecto del maltrato contra las personas mayores? Justamente este concepto que en ocasiones generamos socialmente como personas que
pues son dependientes, las tenemos que cuidar, las tenemos que ayudar, las tenemos que asistir. Y en ese sentido, para nosotros como sociedad, en ocasiones van perdiendo el valor como seres humanos. Pero tenemos que ser conscientes de una frase, como te vi, como te ves, me vi, como me veo, te verás. Entonces, si las personas que hoy en día estamos en los 40, 50, tenemos la oportunidad de llegar a la tercera edad, bueno, eso es algo, es una oportunidad de vida. Entonces, ¿cómo quisiéramos llegar a esa edad, ¿no? Y cómo quisiéramos ser tratados. Entonces, Claro. ese es Oye, fíjate que ahora que comentas, perdón que te interrumpa, Samantha, esto de la estigmatización, incluso, fíjate, yo veía los comentarios que hacía Donald Trump ahora en toda esta recta final para las próximas votaciones presidenciales allá en Estados Unidos. Y Donald Trump es bueno, para mí es un barbaján, ¿no? Porque no tiene respeto por nadie, pero se burla de los adultos mayores porque repite este cuadro de estigmatización porque dice, ¿no? Por ejemplo, yo vi un discurso donde decía, se burlaba de Biden y dice, es que Biden ya está muy viejo para ser presidente, ¿no? Pero yo decía, bueno, es que realmente Joe Biden le lleva 4 años a Donald Trump, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues, ¿de qué no se se queja? espejo este hombre, el Donald Trump, ¿no? Porque Sí. de hecho se ve en mejor condición física Biden, o sea, sí Sí, mayor, pero no se ve todo gordo y todo, sí, que Donald claro. Trump se ve gordo, no se cuida, bueno, además es una persona bastante, por decirlo menos, bastante patética. Desde mi punto de Sí, pero fíjate, lo traía a la mesa vista. de este tema precisamente por lo que dices, ¿no? El señor bastante prejuicioso y bastante ignorante, yo diría, sobre lo que puede valer un adulto mayor, porque él hace ver como que sinónimo de la edad, pues es sinónimo de ser inútil, sinónimo de no ser confiable, de ser dependiente. Y es eso, ¿no? Son esos antivalores que tú comentas que a veces la sociedad, pues los va recreando, los va reproduciendo sin estar conscientes que un adulto mayor, vamos, puede ser, dependiendo cómo haya vivido su juventud, puede ser una persona muy ágil, muy lúcida, en fin, ¿no? A diferencia quizá a lo mejor de un joven que, pues si lamentablemente cae en las drogas, pues vamos, ya a los 30 años ya está a veces requiriendo cuidados extremos, ¿no? Entonces, digo, sí, a veces se nos van de repente ese tipo de comentarios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, es que este hombre, Donald Trump, no tiene ningún parámetro. Él no mide sus palabras. Entonces, él habla así como le llega a la mente. Yo no me atrevería a decir cómo piensa, pero como le llega a la mente los Claro. flashazos, así lo expresa todo. Entonces, eh, realmente el tema de la edad, Ajá. no tienes por qué estar, o sea, como sociedad, no tenemos que estar encasillando a las personas en con ciertas etiquetas, porque el etiquetamiento es justamente lo que nos identifica, nos empieza a identificar como los otros y nosotros y los otros, o sea, el otro, la otredad, se diría en la psicología, el psicoanálisis, la otredad es totalmente diferente a mí. Entonces, como es diferente a mí, no tiene, Claro, no debe de gozar del mismo trato que yo, porque claro, pues sí, yo me merezco ser, por ejemplo, para Donald Trump, él cree que él se merece todo y ser bien tratado y todo, sí, pero la otra edad, y entonces, y no es el único ejemplo esta cuestión de la edad del presidente Biden. No olvidemos que este hombre, Donald Trump, y nada más hago este comentario rapidísimo, fue sí, uno de los personas que inició, bueno, de los líderes, presidente, líder mundial, pero no es que sea un líder en sí, sino como presidente de Estados Unidos, él empezó justamente a dividir a la población, ellos y nosotros. Entonces, él empezó a hablar mal de los migrantes, para él todos los migrantes eran criminales, eran violadores, violadores, ajá.
olvidándose él mismo de su origen, porque sus padres y sus abuelos, o sus abuelos por lo menos, fueron también migrantes. Estados Unidos es un país de migrantes, entonces Sí, no puedes, ¿no? Entonces, este punto de la edad de Biden es otro comentario más de sus inacertados, por así decirlo, incorrectos comentarios. Entonces, pero desafortunadamente muchos otros ejecutivos empezaron a tomar esa ideología de dividir, sí, divide y vencerás, y se apropiaron de ella y también ejercen esa situación. Entonces, esa división. Entonces, son ellos o nosotros. Entonces, dividen a las poblaciones, dividen a las naciones, y eso es muy malo. De por sí claro, el mundo está en unas condiciones verdaderamente críticas, me refiero a violencia, inseguridad, la economía, la globalización, etcétera. Tenemos muchos problemas en la actualidad, que no creo que sean muy distintos. Yo creo que si nos ponemos a analizar un periódico de 100 años, se va a hablar de lo mismo. ujú, Entonces, pero lo que menos necesitamos es división. Necesitamos que nos una como humanidad, porque no olvidemos, somos 99.4% iguales. Todos los demás seres humanos son igual que tú, que yo, en un claro, 99.4%. sí, sí, sí. O sea, lo único que nos diferencia es el punto 6 y es el Ujú. color de la piel, de los ojos, etcétera. Pero como seres humanos todos valemos igual. Sí, o deberíamos de valer, ¿no? Porque la Exacto, Constitución nos da ese derecho, pero la misma sociedad a veces nos lo quita, ¿no? Por las exacto. malas prácticas, ¿no? Exactamente. Ahora, no olvidemos, o sea, o sea, valemos lo mismo hoy, pero también mañana y dentro de 20 años. O sea, nuestro valor como seres humanos no disminuye porque seamos personas de la tercera edad. Eso creo que es un punto que debemos de ser muy claros como sociedad. O sea, un niño vale porque es niño, porque su vida empieza, porque, etcétera. Un adulto vale porque es productivo, porque, etcétera. Pero una persona de la tercera edad también vale por todo lo que aporta a la Claro, sociedad y a su familia. Entonces, eso es muy importante. Creo que acotarlo es ujú, fundamental. sí, sí, Entonces, sí, bueno, regresando al tema que nos ocupa el día de hoy, como lo comentamos en esa diapositiva, es el maltrato de las personas adultas mayores. Les comentaba hace un momento, la Organización Mundial de la Salud lo identifica como un acto o varios actos repetidos que causen daño o sufrimiento eh, a una persona, o también la no adopción de medidas apropiadas para evitar otros daños cuando se tiene eh, cierta relación, una relación de confianza con esas personas. Este tipo de violencia constituye una violación a los derechos humanos, no olvidemos, y puede manifestarse en forma de, también comentaba hace un momento, maltrato físico, sexual es menor, pero llega a existir, psicológico, emocional, por razones económicas, materiales, abuso financiero, abandono, desatención, menoscabo grave de la dignidad y respeto. No olvidemos ahí el caso muy conocido en México, de la Mataviejitas. Justamente esa señora, la Mataviejitas, ¿por qué era fácil ubicar a sus presas? Porque eran personas que estaban prácticamente abandonadas por su familia, personas que no se les checaba de manera cotidiana si cómo se encontraban. Su familia prácticamente las había abandonado. Entonces es por eso que hay depredadores, ¿no? Personas que están buscando cómo hacerse allegar de sus bienes financieros, de sus casas. El año pasado tuve la oportunidad de que me entrevistaran justamente en un asunto de abuso financiero para personas de la tercera edad en México, personas que les prometen, ay, te voy a registrar en el gobierno, te voy a hacer esto, te van a dar no sé qué, y hacen uso de primero que nada acceden a su información privada. Como personas de la tercera edad, por favor, deben de tener mucho cuidado, no proporcionar sus datos a nadie que no sean personas que ustedes confíen.
y no darle acceso a cuentas bancarias a cualquier persona. No darle acceso a las tarjetas del banco tampoco, porque cuántas ocasiones nos ha tocado a cualquiera de nosotros ir al banco, estamos en el cajero y hay alguna persona de la tercera edad que nos dice, ¿podría ponerle el PIN? ¿Podría ponerle el número? Porque no me acuerdo, no veo bien. Entonces, tratemos de cuidar de nuestros adultos mayores de la mejor manera posible. Yo sé que en ocasiones no es posible, pero ayudémosle, auxiliémosles. Yo lo veo desde este punto de vista. Ellos nos auxiliaron y nos cuidaron cuando éramos niños. Nosotros éramos impertinentes, llorábamos, pataleábamos, nos tirábamos al piso, decíamos las cosas 100 veces y las decíamos mal. Y ellos tuvieron la paciencia y el amor y el temple de ser prudentes con nosotros. Entonces, cuando un adulto mayor hoy en día nos cuenta sus historias 20 veces o 10 veces, o se le olvida algo 10 veces, pues no creo que nosotros hayamos sido un poco mejores cuando éramos niños. Entonces, nada más hagamos esa comparativa. Y yo creo que en ese sentido podremos, de igual manera como ellos lo hicieron cuando éramos niños, reitero, tratarnos con cariño, ¿no? Unos a otros. Y respetarlos, sobre todo, es respetarlos. Entonces, si gustan la siguiente diapositiva, habla de algunas cifras, ¿no? ¿Qué sucede con las cifras en materia de maltrato contra las personas de tercera edad? Desafortunadamente, de igual manera que el abuso infantil y que otros muchos abusos como es el acoso laboral, acoso sexual, acoso, etcétera, no hay cifras que podamos, ¿verdad?, confiables, que podamos confiar en ellas. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud, reitero, comenta que el tema es lo identifica como un tema delicado de salud pública. Y de acuerdo a los estudios mundiales, una de cada 6 personas mayores de 60 años han sufrido alguna forma de maltrato. Esto quiere decir que, pues, la población adulta mayor, entre 1 de cada 6, alguno de ellos ha sufrido algún tipo de maltrato, siendo el maltrato psicológico el más común. ¿Y por qué los maltratamos psicológicamente? Porque pensamos que ya no tienen todas sus capacidades y que entonces en ese sentido les podemos regañar, les podemos gritar, hay algunas personas que incluso les levantan la mano. Entonces, así como hoy en día no les debemos de gritar ni de pegar a los infantes, tampoco les podemos o debemos de gritar ni de ser groseros con los adultos mayores y mucho menos a hacer un maltrato físico, ¿ok? Debemos de cuidar mucho nuestro léxico, nuestra forma de conducirnos con los adultos mayores, porque no, hay en ocasiones que son muy sensibles, que han pasado muchas dificultades a lo largo de su vida. Si han llegado a los 70, 80, 90 años, ¿cuántas personas, amigos de ellos, familiares, ya se han ido de este mundo, ya han partido? Y ellos han tenido que enfrentar todo esto. ¿Cuántas situaciones de cuestiones económicas? ¿Cuántas devaluaciones, como generalmente experimentamos a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas problemáticas? Y ellos han podido sortear todas estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues cuando llegan estas personas a esa edad, tratarlas con cariño, tratarlas con amor y sobre todo con respeto. Antes que otra cosa, con respeto. ¿Cuáles son las consecuencias en la siguiente diapositiva de este maltrato? Pues como lo hemos comentado en los otros tipos de maltrato, por supuesto que puede haber consecuencias tanto físicas como psicológicas y obviamente cuando es el maltrato financiero, pues económico, ¿no? Pero en general, si es el maltrato físico y emocional, puede haber depresión, cuestión de deterioro cognitivo, cuestión de aislamiento,
si se le ha maltratado físicamente o se le ha abandonado, eso también es importante mencionarlo. Por ejemplo, hay personas que se encuentran delicadas de salud y los familiares que están a cargo de cuidarlos. Yo sé que cuidar a un adulto o a cuidar a un enfermo en particular es bastante desgastante y si es un adulto mayor, pues es todavía más desgastante porque requieren atención prácticamente en algunas ocasiones de 24 horas. Es decir, se les tiene que preparar sus alimentos, se les tiene que bañar, se les tiene que proveer de sus medicamentos a cierta hora, etcétera, con cierta periodicidad. Entonces, sí requieren de mucha atención. Un enfermo requiere muchas atenciones y es desgastante, pero esto, por favor, que no se convierta en la excusa para abandonarlos, para no, por ejemplo, el adulto mayor generalmente no le gusta bañarse, pero Es que le da frío, se enferma, ¿no? También. le da frío, su piel ya es más delgadita, entonces Sí. eh, tratemos quizá no de que se bañe todos los días, pero que sea, se conserve limpio, porque yo siempre lo digo, cuando éramos bebés olíamos muy bonito, pero cuando vamos creciendo ya no olemos tan Sí, bonito. Entonces, y cuando claro, las personas son tercera edad, pues esta situación se agrava un poco más. claro. Es que fíjate, Samantha, yo lo veo, por ejemplo, en la cuestión del metabolismo, ¿no? Cuando estás joven, pues andas sin chamarra, andas sin suéter y no te da frío, ¿no? Es noche y pues ahí andas. Pero ya conforme va pasando el tiempo, ya cargas con un suéter, mínimo con un chaleco, porque es el mismo metabolismo, ¿no? Se va enfriando más rápido el cuerpo. Entonces, imagínate un adulto mayor que pues se enfría mucho más rápido. Si sale de bañarse, pues obviamente a lo mejor le empieza la tos o el estornudo. Entonces, creo que es parte de la comprensión de la naturaleza del ser humano por cada edad, precisamente poder darle a cada quien lo que le corresponde. Fíjate que, mira, recurriendo otra vez a la filosofía de Platón, Platón hablaba de que justicia no es darle a todos lo mismo, sino justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, si, por ejemplo, un joven, un adolescente, pues que se va a jugar fútbol, regresa, se va a la escuela, en fin, quizá a lo mejor se tenga que bañar 2 o 3 veces al día por su actividad, pero ya un adulto mayor, pues, no, o sea, a lo mejor quizá cada tercer día se puede bañar y sin problema, ¿no? Entonces, vamos, como dicen, ¿no? Lo importante es el hábito de la limpieza, pero sí creo que todo eso viene de entender nuestra propia naturaleza, ¿no? No querer generalizar. Como al niño se le manda a bañarse, pues, en la mañana y en la noche, pues el adulto mayor igual, ¿no? Quizá el adulto mayor puede ser en la tardecita, ¿no? Que Claro. está el calorcito, que pues es más benéfico el clima y no le da la tos ni el estornudo, pero eso, como bien comentas, no toda la gente lo sabe y el problema es que la misma sociedad nos dice, pues ahí está tu papá, tu abuelo, tú atiéndelo. ¿Y cómo? Pues como Dios te da a entender, ¿no? Sí, Y hay sí. gente que repite los esquemas porque dice, si a mí me agarraban a cinturonazos cuando era niño y no entendía, pues le hacen lo mismo al adulto mayor. Y digo, no se dan cuenta que ni eso ni le sirve a un niño, ni le sirve a un adulto, ni le sirve a nadie, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y no nada más es la cuestión del baño, sino que su ropa también esté limpia, Así es. que esté aseado, porque eso también le va a permitir a este adulto mayor sentirse bien consigo mismo. Ujú, Una persona que se encuentra limpia, aseada, estás a gusto contigo mismo, con tu misma persona. claro. De lo contrario, los adultos mayores se aíslan, Les tienden da a. pena, ¿no? Claro, les da pena. Entonces, lo mismo nos sucedería a nosotros, o sea, creo que no se necesita mucha ciencia. Sí nos ayuda muchísimo, por supuesto, todos los temas de que se han analizado por siglos por los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, Séneca, etcétera, por supuesto. Y hay que apreciarlos en su justo valor,
pero para atender a un adulto mayor, lo único que necesitamos es el mismo conocimiento y la experiencia que nos ha dado la vida, o sea, tratarlos bien, ¿no? Claro, sí, claro. Muchas veces ellos dependen de nosotros en cuestiones físicas, ¿no? El darle de comer, cuidarlo, básicamente, sobre todo el darle de comer, ¿no? En muchas ocasiones. Pues hagamos el mejor intento de ser una sociedad que verdaderamente trate bien a sus adultos mayores, para que en ese sentido ellos se sientan amados, se sientan queridos, se sientan respetados y que se les reconoce su dignidad humana. La siguiente diapositiva nos habla de los factores de riesgo. Pues como lo hemos comentado, el hecho de la dependencia es uno de los factores más importantes. Entonces, la dependencia o la discapacidad, ¿no? Cuando encontramos adultos mayores que desafortunadamente su salud ya no se encuentra de la mejor manera posible o que desafortunadamente tienen alguna cuestión de mental, ya sea Alzheimer o que empiezan a desarrollar Alzheimer o demencia senil, bueno, pues este tipo de situaciones requieren una atención mucho más particular y en esas circunstancias, por ejemplo, sí hay ocasiones en que se les tiene que aislar porque no les puedes dejar que tengan acceso a cosas que no puedan comer y tampoco les puedes permitir que se puedan mover libremente en una casa, porque pueden salirse, pueden escaparse, bueno, salirse, no forzosamente que quieran escaparse, pueden salirse, y como no, o sea, tienen cuestiones de pérdida de la memoria, pues pueden no encontrar o saber cómo regresar a su casa. Por eso es que también en el mundo hay muchas personas que se pierden porque ya tienen una situación de demencia senil, se salen de su Claro. casa y no saben cómo regresar. Sí, fíjate que de esa situación, una vez platicando pues con un médico, mi mamá ya en paz descanse, pues ya en sus últimos años tenía un problema parecido, ¿no? De repente se le iba el hilo de las cosas, pero platicando con el médico, fíjate, me dijo una cosa que a mí se me hizo muy interesante porque me dijo, mire, dice, la mente es muy plástica, es decir, a veces pensamos que eso ya, si a alguien le pasa eso, ya, ya está mal de por vida, pero me dice, no, dice, salvo que sea alguna cuestión ya degenerativa en el tejido cerebral, pero dice, normalmente si a la gente le damos cosas para que empiece a pensar, por ejemplo, crucigramas, el sudoku y este tipo de cosas, dice, se va a volver a activar la mente y va a tener un mayor estado de atención, se le va a olvidar menos las cosas. Y sí, fíjate que sí funciona, pero vamos, ya después preguntándole un poco más a él, le decía, bueno, ¿y eso por qué viene, no? O sea, me dice que generalmente, bueno, me platicaba que ese tipo de cuestiones viene de un trabajo muy repetitivo. Por ejemplo, un obrero que está en una planta donde está ensamblando el mismo chasis, las mismas veces lo ha hecho pues cientos de veces, sino que miles de veces, se vuelve un experto en ese tema, pero el problema es que una labor repetitiva no implica retos para que la mente pueda mantenerse activa. Es como un músculo que se queda anquilosado, que se va atrofiando. Entonces, ese es el problema de fondo que a veces la sociedad, nuestros trabajos, no nos implican retos, ¿no? Entonces, también eso, pues, vamos, si lo incorporamos a esto que comentas del adulto mayor, decirle, a ver, mira, ponte a leer este libro, que no lo leo, ya sabes que no me gusta leer, mira, léelo. Lee el primer capítulo y te va a gustar. O escucha, por ejemplo, a lo mejor hasta fíjate, hasta las radionovelas o los, como le llaman, teleteatro, audiolibros, implica imaginación, también eso les despierta este tipo de capacidades, porque se empiezan a imaginar el personaje,
Entonces, eso va generando movimiento en la mente. Entonces, a mí me quedó mucho de esa plática que tuve con el médico porque yo tenía otra idea, ¿no? Yo pensaba que ya cuando alguien empezaba con este tipo de cuestiones ya no había nada que hacer o que era medicarlo y no, nada de eso, era más bien volver a retomar hábitos de platicar con ellos, plantearle problemas, por ejemplo, adivinanzas o cosas así, para que se vuelva activa la mente. Porque a lo mejor al principio, como dices, no hay que repetírselo 15 veces, ¿no? Decirle, y te preguntan, ¿pero de qué era? Ah, es que era esto, es el otro. Ah, sí. Pero ya después, poco a poco, se iba cambiando, ¿eh? Y eso creo que a la gente que nos escucha le puede servir mucho, ¿no? Para sus casos particulares. Definitivamente, como bien lo comentas, o sea, los crucigramas es fundamental, o sea, cualquier actividad que sea, que nos haga usar el cerebro, usar la mente. El cerebro es un músculo, la mente lo es de igual manera. Entonces, entre más lo ejercitemos, en mejores condiciones lo vamos a tener. Y sí, en efecto, o sea, el hecho de mantenernos activos mentalmente es fundamental. Esto obviamente aparejado de la actividad física. Dentro de sus limitaciones, tenemos que hacer que un adulto mayor haga un poco de ejercicio. Claro. Reitero, dentro de sus limitaciones, que haga un poco de ejercicio, que coma sano, que se mantenga activo mentalmente y de esa manera vamos a poder prolongar nuestra vida o la vida de esa persona, nuestro adulto mayor, en mejores condiciones. Definitivamente. Y un grupo social, vaya, no tiene que ser tan extenso, pero un grupo social de soporte, o sea, la familia, con quien ese adulto mayor se comunique, con quien tenga confianza. El soporte emocional es muy importante para nuestros adultos mayores, que sientan que sí dependen en algunos casos, pero todos dependemos de todos al final del día, no nada más nuestros adultos mayores, todos dependemos de todos. Entonces, es importante eso. La cuestión de aparejado con la salud física, pues obviamente lo que comentábamos, o sea, mantenerlos limpios, con su ropa limpia, para que de esa manera ellos se sientan a gusto. La cuestión, ¿cuál otro factor de riesgo encontramos en nuestros adultos mayores? Justamente el deterioro cognitivo y la escasez de ingresos, o sea, ya cuando uno es adulto mayor, bueno, pues si no trabajaste suficientes años, vas a tener una pensión muy reducida, como tú lo comentabas, Pedro, y bueno, la dependencia económica y financiera también en muchas ocasiones genera o da pie, no que genere, da pie a ese abuso psicológico y mental contra nuestros adultos mayores. Aunado a eso, pues se puede dar la cuestión de las enfermedades mentales, el abuso de sustancias, porque en ocasiones, y no hablo de drogas exactamente, pero en ocasiones ellos toman más medicamento del que deberían de tomar y esto, por supuesto, tiene un impacto Claro. en su salud. En el hígado, ¿no? Sobre todo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, habrá que cuidar, hay que cuidar, poner atención en ese tema, ¿no? Y bueno, me gustaría hablarles en la situación en México como está. Si gusta, pasa la siguiente diapositiva. Desde la perspectiva gerontológica, que es justamente esta rama de la ciencia que estudia, que nos estudia cuando somos de la tercera edad, se ha definido los siguientes tipos de maltrato contra las personas mayores. O sea, el maltrato físico, que es un acto no accidental que provoca, es decir, es un acto que se desea cometer con un objetivo de, puede ser en ocasiones, no justamente de dañarlo, sino que de ponerle límites o de hacerle, de enseñarle algo al adulto mayor, pero de una forma negativa, que puede provocarle un daño corporal o un deterioro físico. El maltrato psicológico, que son los actos verbales o no verbales, pero a veces, ¿a qué me refiero con no verbales? A veces nuestra expresión
¿no? Facial dice mucho más que una mala palabra o que un manotazo, ¿no? Acuérdense o acordémonos cuando nuestras mamás nos controlaban justamente con la mirada. Ni siquiera nos decían nada, nada más nos era suficiente voltearlas a ver y Sí, ya y sabíamos. la mirada fulminante, ¿no? Ya sabíamos que estábamos en problemas. Eso o cuando nos decían, espérate a que lleguemos a la casa. Dios de mi vida, que no queríamos ni siquiera llegar a la casa porque sabíamos que íbamos a estar en problemas, ¿no? Entonces, Sí. no era necesario que usaran la fuerza. Sí, y fíjate, antes se escondían tus juguetes, ¿no? Ahora yo estaba viendo que en Sanborns, precisamente en la librería, estaba viendo que castigos para mamás modernas, Ajá. y les decían cómo borrarle los contactos en el celular o el avance de los juegos. Ajá. Y pues yo dije, no, es que eso sí, y fíjate que, bueno, a mí me llegó un video por redes sociales Ajá. donde se puso tan enojado un adolescente que era como de 13, 14 años, que se le fue encima a la mamá, porque le quitó el celular. O sea, Sí, imagínate, ¿no? O sea, qué grado de, pues, barbarie, ¿no? O sea, ya, para mí es sí, barbarie todo eso, ¿no? sí, por supuesto que sí, 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 ya, o sea, eso de lo que te estoy hablando, de que la mamá nos veía y nos controlaba con la mirada, pues somos las generaciones ya, no somos millennials, ¿no? Los millennials están acostumbrados a otra cosa y sí, por supuesto, para Claro. ellos, como para todos nosotros, ya hoy en día se te olvida el teléfono en la casa y te regresas por el teléfono porque Ujú. no puedes vivir, ¿no? Obviamente por lo que hoy ya representa la cuestión de la comunicación y el teléfono y todo eso, pero Sí, y que la mayoría de los trabajos, todo te lo ujú, están mandando por sí, chat o por cosas sí. así. Yo digo, bueno, ¿por qué ya tan fácil? Oye, si te tienen a 3 escritorios, Ah, ¿por qué no te dicen, oye, fíjate, necesito que me ayudes con esto? Sino que nada más a veces te dicen, oye, te mandé un WhatsApp y no me ujú, has contestado, ¿no? Y espérame, ujú. pues, yo estoy trabajando, no estoy viendo el teléfono, ¿no? Claro, sí, 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 en efecto, hoy es así, incluso puedes estar oficina con oficina, pero en lugar del contacto visual, el contacto en persona, te lo mandan por mensaje y tú dices, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Como tú bien lo dices. Sí, no, creo que definitivamente las generaciones hasta antes, los millennials, tuvimos la fortuna de vivir una vida totalmente diferente que Claro. yo la valoro mucho, Ujú. todavía valorábamos mucho lo que es la privacidad. Hoy en día, desafortunadamente, la gente, lejos de valorar la privacidad, todo lo quiere hacer público, hasta qué come, qué no Sí, come, sí, sí. etcétera. Entonces, hemos dejado a la privacidad de lado y después nos quejamos de las consecuencias, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces, regresando a nuestro tema de hoy, el maltrato psicológico, ¿no? Como he comentado reiteradamente, actos verbales o no verbales que generen angustia, desvalorización o sufrimiento. O sea, es muy importante que, amable auditorio, o sea, el punto fundamental es que en muchas ocasiones nuestros actos, aun cuando sean sin querer, eh, generan una desvalorización, repercuten de una forma que el adulto mayor se percibe a sí mismo desvalorizado, es decir, que no tiene valor ya, que para qué está en este mundo si ya no trabaja, ya no Como genera una carga, ¿no? exactamente, como si fuera una carga. Y les reitero, no son una carga, porque cuando nosotros somos niños, nuestros padres yo creo que en general nunca nos vieron como una carga. Entonces, es de la misma manera, nada más se repite el asunto, pero ahora nosotros somos los que tenemos que cuidar de ellos y no los debemos de hacer sentir como si fuera una carga, porque siguen teniendo un valor en sí mismos como seres humanos y un valor para nuestra sociedad. ¿Qué sería esta sociedad sin las personas de la tercera edad? ¿Nos la podríamos imaginar? No, ¿verdad? Claro. Definitivamente no. Y bueno, fíjate que aquí ahora que comentas eso, Samantha, yo recuerdo cuando entré a estudiar filosofía, estaban todavía pues la colita de los maestros que fueron del exilio español.
Gente como Adolfo Sánchez Vázquez, Ramón Shirao, Elide Gortari, y ese tipo de personas, vamos. Ramón Shirao era una persona que ya por la edad tan avanzada, había veces que no se le entendía pues todo lo que decía, pero las clases estaban abarrotadas, igual que con Adolfo Sánchez Vázquez, igual que con todos ellos, y creo que ahí está justamente el punto de lo que comentas, ¿no? Como cuando se reconoce la valía de las personas por lo que son, a veces la edad pues pasa a un segundo término, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo que llegué a escuchar compañeros que decían, no, yo no voy con él porque no le entiendo. Digo, pero es que el señor, vamos, es un señor que en la vida vas a volver a tomar clases con alguien como él. Entonces, creo que eso es lo que debemos de revalorar, ¿no? El conocimiento, la experiencia. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, por ejemplo, ¿qué sería de nuestro México sin el fallecido Ignacio López Tarso, ¿no? O grandes actores que verdaderamente dejaron su vida en el escenario, actores de teatro. Silvia Pinal, por ejemplo. Silvia Pinal, Elena Rojo, todos estos personajes que de verdad, o sea, eran unos maestros del arte en escena. Bueno, más atrás, la época del dorada del cine mexicano, ¿no? Con los hermanos Soler, con todos estos actores y actrices de primera línea que de verdad le enseñaron a las generaciones actuales a actuar. Entonces, eso únicamente como un mero ejemplo, ¿no? Y así nos podríamos enlistar a muchísima gente que ha sido verdaderamente brillante en diferentes áreas del conocimiento, del espectáculo, etcétera. Por ejemplo, nuestro comentaristas, ¿no? Grandes comentaristas como lo fue Jacobo Zabludovsky, como hoy en día López Dóriga, no es tan mayor, pero ya es una persona mayor. ¿Qué sería de nuestro mundo sin estas personas con su conocimiento y que se lo ofrecen a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, de verdad que sería un mundo muy distinto y por eso es que es importante reconocer la valía de nuestros adultos mayores. Entonces, cierro con este tema de el abandono, ¿no? Que es descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo de una persona que depende de otra por la cual se tiene alguna obligación legal o moral. Es una de las formas más extremas del maltrato y puede ser intencionada o no. Entonces, el abandono, querida audiencia, no abandonemos a nuestros adultos mayores, cuidémoslos, no los explotemos, sobre todo la cuestión de la explotación financiera, que es el uso ilegal de los fondos, de sus propiedades o de sus recursos. No permitamos la explotación financiera. Y bueno, en la siguiente diapositiva hablamos del maltrato estructural. ¿Y cuál es el maltrato estructural? Bueno, pues justamente esto nos va a sonar un poquito familiar porque es aquella manifestación en la falta de políticas públicas y de salud adecuadas o la inexistencia o el mal ejercicio y el incumplimiento de las leyes y por ende que dejamos desamparados a nuestros adultos mayores, ya sea en el ámbito de la salud, ya sea en el ámbito social, ya sea en la atención pública, es decir, cuando van al banco, etcétera, cuando van a una oficina de gobierno, no se les atiende adecuadamente, y todas estas falta de políticas sociales y públicas, pues desafortunadamente tienen un impacto tanto social como comunitario y cultural que desvaloriza la imagen de la persona mayor y que resultan en perjuicio y se expresan socialmente como discriminación y exclusión social. Es muy importante, si gustan pasar a la siguiente diapositiva, comentar que
aumenta conforme va pasando el tiempo, cada generación, aumenta más el abuso de las personas mayores. En lugar de disminuir, aumenta. Y entonces tenemos cifras, por ejemplo, como estas que nos proporciona el Estado de México, en México, y dice entre 2015 y 2030 se espera que en todos los países aumente sustancialmente el número de ancianos y en algunos casos tristemente aumentan los abusos de esta población. Entonces, ¿en qué sentido se afecta a esta población? Primero que nada, como les comento, puede ser abandono, puede ser maltrato físico, psicológico, financiero, económico y corporal. ¿Y cuál es el problema aquí, además de todo eso? ¿Cuáles son las hipótesis que se suman a esto? Que los ancianos no aceptan que están siendo maltratados. Les da vergüenza o no reconocen la forma de tratarlos como un maltrato. Entonces, es importante generar esa conciencia. Por otro lado, tienen temor a las represalias, pues es el único familiar con el que cuentan. Entonces, piensan que si se quejan de él o no es que se quejen, si le hacen de conocimiento a otra persona, ¿quién más los va a poder cuidar? Entonces, por eso no lo hacen del conocimiento a las personas. Creen que es temporal, creen que es porque está de malas mi hija o mi hijo y por cuestiones del trabajo X o de la familia ya se le pasará. No quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel, también eso les da miedo, no saben cuáles son las consecuencias legales que puedan tener o repercusiones que puedan tener estos actos, desconocen con qué autoridad se pueden dirigir y su condición física o cognitiva no les permite realizar una denuncia en la mayoría de las ocasiones. Entonces, reitero, es importante generar conciencia respecto de esta situación, sobre todo brindarles el apoyo emocional, obviamente también en lo económico, y sobre todo darles la seguridad que los estamos escuchando, que su dicho es importante, no nada más para nosotros como sus familiares, sino como sociedad. Entonces, si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, el maltrato hacia este sector daña también a la familia, a la sociedad y a las instituciones, pues el impacto negativo en su salud física y emocional es inmediato y su atención integral representa un costo económico considerable. Las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian. Esta situación tiene su origen en distintas razones, como ya las hemos comentado. Entre otras, no aceptan que están siendo maltratados y tienen temor a las represalias. Y las demás que ya referimos en esta presentación. Y si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva, que es justamente, pues, reconocer y darle las gracias a nuestros adultos mayores por sus enseñanzas, su experiencia, su sabiduría. Yo soy una persona que afortunadamente tengo a mis padres, tengo la gran dicha de tenerlos. Ambos son ya personas no de la tercera, sino de la cuarta edad, pero afortunadamente se encuentran en excelentes condiciones físicas y mentales. Y la verdad es que para mí es un placer y un orgullo tenerlos presentes en mi vida y sobre todo reconocerles la gran valía como seres humanos en mi persona, en mi familia en particular y en la sociedad. Y en ese sentido, yo los invito a todos nuestros radioescuchas a estar muy alertos, que cuando sospechemos que se están dando situaciones de abuso, de maltrato hacia nuestras personas mayores, hablemos, platiquemos con ellos y les demos esa confianza de que nos importa lo que les sucede. Tomemos un tiempo todos los días para aquellos que no tenemos la dicha de vivir con ellos, para escucharlos, para que nos comenten, interesarnos en su vida. Eso les va a hacer mucho bien, porque ello representa que siguen siendo importantes en nuestra vida y además lo son.
Entonces, hagámosle sentir esa importancia en nuestra vida, reconozcamos y hagámosle sentir que es importante su valor como ser humano, tanto en lo personal como en lo familiar y en lo social. Y sobre todo, démosle tiempo, así como a un niño se le da tiempo, se juega con él, etcétera, se le ayuda a estudiar, etcétera, démosle tiempo a nuestros adultos mayores, pongamos a hacer actividades, sobre todo también, por ejemplo, armar rompecabezas, todo eso, todo ese tipo de actividades que les permiten tener su mente ocupada y que retardará que cuidemos de su alimentación también. Y esos aspectos retardarán justamente algunas situaciones que pudieran presentarse como demencia y todo eso. Por mi parte, pues el día de hoy sería todo, y les agradezco muchísimo el espacio, Pedro, por supuesto. Pues sí, no, pues sobre todo también nosotros te agradecemos mucho que estás compartiendo todo este conocimiento, todo este estudio que pues obviamente también es fruto de varios años de esfuerzo, de entrega, de también una cuestión de apasionamiento, ¿no? Por conocer los derechos humanos y que pues bueno, vamos a nombre del auditorio de Radio SWAM, también te damos las gracias porque es una labor titánica todo esto. Y aprovecho también para saludar a aquellos que nos escuchan. Está Gaby Chávez, desde Tepeji del Río, en Hidalgo, donde nos dice buenas noches, mi querida doctora Samantha y queridos amigos Vicky y Pedro, pues también le regresamos el saludo y el abrazo a nuestra amiga Gaby Chávez. También te manda saludar Oscar Molina, de la Ciudad de México, y desde luego también el doctor Julio César Palacios Escobar, que pues te saluda también desde la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí, mira, yo absolutamente creo que he aprendido muchísimas cosas en todo esto que nos has venido platicando y a veces, como dicen, ¿no? Se nos va, algunas cosas pensamos que son habituales. Yo hace rato que te escuchaba esto de la violencia institucional, ¿no? Donde ya estamos acostumbrados, o los adultos mayores están acostumbrados, a que pues van esas famosas pruebas de vida para la pensión. Te lo digo porque yo en alguna ocasión acompañé a mi papá, que también en paz descanse. No es posible, los tienen 3 horas allí. Sí. Adultos mayores, algunos ya con silla de ruedas. Afortunadamente mi papá pues nunca la necesitó, pero digo, es que ya es algo inhumano, en bancas frías de metal, o ahora, ¿no? Bancas, perdón que te interrumpa, sí, sin una silla. Sí, sin una silla. Y lo peor de todo, por ejemplo, ahora, esto de que ahí me platicó un vecino que pues vive en una unidad habitacional, que llegaron estos brigadistas de Morena con su chalequito guinda y todo, y que les dijeron, pues, ¿qué creen? Si hay cambio de partido, gana otro partido las elecciones, no les van a dar ya su pensión de adultos mayores. Entonces tienen que votar por ellos. Entonces la persona que me lo platicó se molestó mucho, dice, oye, dice, no me trates como tonto, yo sé que eso ya lo elevaron a nivel constitucional y que ya es ley y que no lo puede quitar cualquier persona, ¿no? Aunque venga de otro partido, entonces no me quieras engañar. Entonces se molestó, pero es esa actitud de fondo de decir, pues ya está viejito, ¿no? Ya se lo va a creer o lo voy a hacer como quiera porque yo soy el que tengo el dinero, ¿no? Entonces, digo, eso es ya institucional, lamentablemente, violencia institucional. Que abuso y violencia institucional, perdóname que te interrumpa, es abuso y violencia institucional, sí. Y no se vale, como tú bien lo dices, el gobierno, además, amable auditorio, el gobierno no nos regala nada, y mucho menos un solo personaje. Todo ese dinero es generado por todos aquellos que pagamos impuestos y además es generado por lo que ustedes, personas adultas mayores, ya trabajaron y ya generaron. Así es. Nadie les está regalando absolutamente nada. No crean esa situación. Sí, todo eso son mentiras, son discursos políticos, pero la verdad es que yo sí vi angustiados a los adultos mayores que estaban así con eso. Dije, es que no se vale, ¿no? O sea, saben que tienen problemas económicos, los angustian con tal de sacar una votación. Digo, bueno, ¿de qué se trata, no? O sea, pero creo que estos programas que estás compartiendo con nosotros, todo este conocimiento, justamente para eso sirve, ¿no? Para no dejarnos engañar, para darle el apoyo,
social que necesitamos. Y bueno, antes de despedirnos, la próxima semana nos comentabas que creo que por ahí tienes un compromiso ya, pero vas a continuar con el maltrato de personas en discapacidad o ¿cómo Sí, sería el término correcto? personas con capacidades diferentes, Personas con capacidades porque diferentes. como siempre se comenta en la academia, la mayoría de las ocasiones ellos nos enseñan que tienen más capacidades que uno. ¿A Claro. poco no? O Entonces, desarrollan otros sentidos más agudos que nosotros, ¿no? así es, y no se rinden, luchan por la vida. Entonces, me gustaría mucho abordar ese tema, estimado Pedro, porque lo considero también toral, y también hablar obviamente de esa violencia estructural contra las personas con capacidades diferentes. Únicamente como comentario les digo, ustedes se atreven, ¿cómo nos podríamos mover en la ciudad? ¿Cómo nos podemos transportar si estuviéramos en silla de ruedas? ¿Qué Mm. transporte, que nos podemos transportar? ¿Nos podríamos mover de un lugar a otro como lo hacen las personas que afortunadamente gozan de una salud física? Yo creo que no, ¿verdad? Las personas que desafortunadamente tienen la discapacidad de la ceguera, etcétera, o sea, respecto de esos temas, de ese tema me gustaría que nos reuniéramos no el siguiente domingo, sino el siguiente, Muy y, bien. y hablar de esto porque también es muy importante. ¿A dónde estamos dejando a estas personas con capacidades diferentes en un mundo actual, en donde se supone que la inclusión debe ser punto número uno, pero no verbal, no nada más te platico que sí te voy a incluir, sino que estamos haciendo como sociedad? Muy bien, pues ya eh, vamos, este es un tema fundamental, como todos los que has comentado, y pues no me resta más que agradecerte a ti y a todo el amable auditorio que nos acompañó en esta emisión de Radio Sufando, donde hablamos con la doctora Samantha López Guardiola sobre temas de bioética y derechos humanos, y en la 12ª parte de esta serie de programas, en particular en esta ocasión sobre el maltrato a los adultos mayores. Y bueno, pues sigan al pendiente porque continúa esta serie. Agradecemos a todos los que nos acompañaron, tanto en la emisión de redes sociales como Facebook, como los que nos están acompañando vía video en YouTube, y también los que nos acompañen en la emisión del próximo sábado a las 12 del día en Radio Sufando, radiosufando.com, radiosufando.com.mx y sus 44 repetidoras en todo el mundo. Y además de todo esto, pues también saludamos a los que descarguen el podcast que se va a subir, pues ya concluido el programa, se va a subir al portal de iVoox. Lo encuentran muy fácil, en cualquier buscador como Google, buscan ivoox.com, iVoox.com, Radio Sufando, bioética y derechos humanos, y ahí van a aparecer de manera gratuita. Pueden descargar todos esos programas y además todos los programas que hemos hecho en Radio Sufando, ahí están, los pueden descargar de manera gratuita. Pues bueno, agradezco a todos ustedes y pues no me resta más que despedirme e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación. Muchas gracias, Samantha. Es un placer siempre platicar contigo. Gracias, estimado Pedro, Gaby, todos nuestros amables escuchas. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Les mandamos un gran abrazo y pues seguimos pendientes, como decimos, seguimos esforzándonos con compartir por lo menos un poquito de conocimiento en estos temas que son tan delicados, pero que también son muy importantes para nuestra sociedad. Muchas gracias, Pedro, por el espacio y saludos a nuestra querida Vicky. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta luego.